Buenas tardes, amada familia. Dios les bendiga grandemente. Muchas felicidades a aquellos que, como yo, están gozando de sus vacaciones. Se nota en la cara, ¿verdad? Gracias al Señor, porque Él es bueno. Nos permite tener estos tiempos también de refresco emocional, del estrés del trabajo, y gozar también de más tiempo con nuestra familia. Dios es muy bueno. Vamos a continuar, por la gracia del Señor, estudiando el libro del Génesis, y corresponde este día que estudiemos el capítulo número 15 del libro de Génesis, así que les invito, por favor, que me acompañen a Génesis 15. Vamos a leer todo el capítulo. Dice la palabra de nuestro Dios: después de estas cosas, la palabra del Señor vino a Abraham en visión, diciendo: no temas, Abraham, yo soy un escudo para ti, tu recompensa será muy grande. Y Abraham dijo: oh Señor Dios, ¿qué me darás, puesto que yo estoy sin hijos y el heredero de mi casa es Eliezer de Damasco? Dijo además Abraham: he aquí, no me has dado descendencia, y uno nacido en mi casa es mi heredero. Pero he aquí, la palabra del Señor vino a él, diciendo: tu heredero no será este, sino uno que saldrá de tus entrañas, él será tu heredero. Lo llevó fuera y le dijo: ahora mira el cielo y cuenta las estrellas, si te es posible contarlas. Y le dijo: así será tu descendencia. Y Abraham creyó en el Señor, y él se lo reconoció por justicia. Y le dijo: yo soy el Señor que te saqué de Ur de los Caldeos para darte esta tierra para que la poseas. Y él le dijo: oh Señor Dios, ¿cómo puedo saber que la poseeré? Él le respondió: tráeme una novilla de 3 años, una cabra de 3 años, un carnero de 3 años, una tórtola y un pichón. Él le trajo todos estos y los partió a la mitad, y puso cada mitad frente de la otra, mas no partió las aves. Y las aves de rapiña descendían sobre los animales sacrificados, pero Abraham las ahuyentaba. Y sucedió que en la puesta del sol, un profundo sueño cayó sobre Abraham, y he aquí que el terror de una gran oscuridad cayó sobre él. Y Dios dijo a Abraham: ten por cierto que tus descendientes serán extranjeros en una tierra que no es suya, donde serán esclavizados y oprimidos 400 años. Mas yo también juzgaré a la nación a la cual servirán, y después saldrán de ahí con grandes riquezas. Tú irás a tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez. Y en la 4ª generación ellos regresarán acá, porque hasta entonces no habrá llegado a su colmo la iniquidad de los amorreos. Y aconteció que cuando el sol ya se había puesto, hubo densas tinieblas, y he aquí apareció un horno humeante y una antorcha de fuego que pasó entre las mitades de los animales. En aquel día el Señor hizo un pacto con Abraham, diciendo: a tu descendencia he dado esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates, los ceneos, los ceneseos, los cadmoneos, los hititas, los fereceos, los refaitas, los amorreos, los cananeos, los jereseos y los jebuseos. La palabra que el Señor tiene para nosotros. Vamos a orar. Gracias te damos, Señor, por tu preciosa palabra. Gracias por este tiempo que nos concedes tener delante de ella. Te pedimos, Padre, que tu palabra nos siga transformando, que tu palabra nos siga mostrando tu gloria, tu santidad, tu grandeza, y siga mostrando la necesidad que tenemos de ti por medio de tu Espíritu Santo. En Cristo Jesús te lo pedimos y te damos gracias. Amén. Más de una ocasión me ha sucedido que cuando llevo mi vehículo a mantenimiento, con el afán de que se está llegando el tiempo para que el vehículo pues no empiece a fallar en algunas áreas,
estoy afanado porque ya se va a llegar el tiempo o porque ya me pasé del tiempo y traigo esa preocupación de que se le dé el mantenimiento, un mantenimiento normal, habitual, y resulta que cuando llego al mantenimiento el mecánico le hace la revisión y resulta por ahí una posibilidad de una avería grave. Y lo que yo me imaginaba que iba a ser algo de rutina, un cambio de aceite, filtros, afinación, acaba siendo una pieza de, a lo mejor, como alguna ocasión me pasó, de 13,000 pesos. El problema era mucho más grave en la dirección y inclusive hasta podía ser riesgoso. Y bueno, mi sorpresa es que yo iba para algo de rutina y acabé descubriendo, por razón de la revisión, que había un problema grave del que yo no me había dado cuenta. Algo así experimentó Abraham en este pasaje que acabamos de leer, en donde se hace un énfasis, o más bien, pretendo que veamos el énfasis en la justicia de Dios que experimentó Abraham. De tal manera que si habría que titular este mensaje, yo diría que Dios satisface la necesidad de justicia del hombre. En este pasaje vemos eso, entre otras cosas, pero principalmente que Dios satisface la necesidad que el hombre tiene de justicia. Y antes de ver esto en 4 puntos, lo vamos a analizar. Quisiera que recordáramos el seguimiento que hemos estado teniendo de la revelación que Dios está dando de su plan redentor. Recordemos que en Génesis 3:15, Dios, después de que el hombre pecó y cayó de la gracia de Dios por causa de su pecado, Dios hizo una promesa al hombre diciendo que un descendiente de Eva aplastaría la cabeza de la serpiente. Desde ahí Dios deja ver la intención de que un descendiente, un ser humano, descendiente de un humano, acabaría por solucionar el problema que se acababa de generar, que era la caída de la gracia de Dios por el pecado. En Génesis 12, no vayan, es un recuento de lo que hemos estado viendo. En Génesis 12 vimos una promesa que Dios hace a Abraham propiamente, de que que él tendría una descendencia. Le pide que salga de su pueblo, que vaya a un lugar donde él lo está mandando que vaya, porque ahí tendrá una descendencia y a partir de ahí saldrán o nacerán muchas naciones, pero a partir de la descendencia de Abraham. Dios sigue prometiendo que hay una descendencia. A Adán le promete que una descendiente de Adán será el que terminará con el problema del pecado. A Abraham le promete que un descendiente será, a partir de su descendencia, le bendecirá y serán benditas todas las naciones de la tierra. En Génesis 13, después de la separación que ya vimos de Abraham y su sobrino Lot, vemos que también Dios hace un recordatorio de la promesa de Dios, que le había hecho a Abraham, diciendo que sus descendientes serían como el polvo de la tierra. En Génesis 13. Entonces estamos viendo que la palabra que se repite, la palabra que se viene repitiendo es descendencia, descendencia y descendencia. Tu descendencia, y viene apuntando Dios cada vez más a una descendencia en donde habría de venir una gran bendición. Les comenté que
necesitamos recordar este aspecto de esa promesa de la descendencia, porque conecta exactamente con lo que vemos en este pasaje. Porque en este pasaje, en el versículo 4, ahorita lo vamos a volver a ver, pero el versículo 4 dice específicamente la palabra de Dios: tu heredero no será este. O sea, le vuelve a repetir a Abraham la promesa de una descendencia. Entonces, fíjense, mis amados, cómo es muy importante que lo que estoy tratando de hacer es poner este texto en el contexto bíblico que venimos revisando desde el inicio de Génesis. O sea, no ver este pasaje como algo aislado, es parte de esa progresión que Dios nos va dando y nos va revelando cada vez más. Ahorita vamos a ver una tremenda revelación que no habíamos visto anteriormente respecto al propósito de Dios. Vamos a ver, por el favor de Dios, un poco más de luz de ese propósito que Dios viene revelando y que sabemos que su máxima revelación es en Cristo Jesús. Bueno, entonces, una vez que hemos resituado el pasaje en su contexto, en ese contexto cronológico y bíblico, vamos entonces ahora sí a revisar nuestro pasaje de Génesis 15. Decía que Dios satisface la necesidad de justicia del hombre, y lo vamos a ver en 4 aspectos. El primer aspecto, vamos a ver cómo Dios conoce la necesidad del hombre y escucha su súplica. Dios conoce la necesidad del hombre y escucha su súplica. Versículos del 1 al 3. El segundo punto: Dios responde a la súplica conforme a su voluntad. Dios responde a la súplica conforme a su voluntad. Eso lo vemos en los versículos 4 y 5. Punto número 3. Dios justifica a su pueblo, o al hombre, estamos hablando del hombre, por medio de la fe. Ese es el versículo 6, que va a ser el centro de nuestro mensaje. Y punto número 4, Dios pacta con el hombre. Versículos desde el 7 hasta el final del capítulo, que es el 18. ¿Ok? Pasamos entonces a revisar el primer punto que hemos dicho, que es que Dios conoce la necesidad del hombre y escucha su súplica. Dice el versículo número 1: después de estas cosas, la palabra del Señor vino a Abraham en visión diciendo: no temas, Abraham, yo soy un escudo para ti, tu recompensa será muy grande. Hasta ahí vamos a ver, versículo 1: no temas, Abraham, yo soy escudo para ti, tu recompensa será muy grande. Ahora fíjense que dice después de estas cosas. ¿Qué es lo inmediatamente anterior que vemos? Pues que Abraham sostuvo una lucha, una guerra, ¿sí? Para rescatar a su sobrino Lot, una guerra en la cual Dios le dio la victoria, ¿sí? Y de una manera obviamente sobrenatural, porque vemos ahí en el versículo 14 del capítulo anterior, del capítulo 14, versículo 14, vemos que Abraham tenía 318 hombres y salió a pelear con varios reyes, de tal manera, y vemos allí, ya lo estudiamos, que Dios le dio la victoria a Abraham. Vemos después por ahí en el capítulo 14 el pasaje que tiene que ver con Melquisedec, que abordaremos un poquito más adelante. Y luego vemos que Abraham, después de la victoria, se niega a tomar lo que le ofrece el rey de Sodoma, y termina el capítulo. Entonces, eso es lo que pasó anteriormente. Dice el capítulo 15: después de estas cosas,
vino esta visión y Dios le dice a Abraham, no temas. Habría que reflexionar por qué tendría que temer a Abraham, si Dios le había dado la victoria. Bueno, hay muchas razones, unas obvias, otras no tanto. ¿Cuáles podrían ser las razones obvias por las que Abraham podría temer? Pues cualquiera de esos reyes podría recobrar fuerzas, obviamente, ¿verdad? Y podría cobrar venganza de Abraham. O sea, imagínense, él con 318 hombres haber vencido a un ejército tan grande, pues obviamente podría tener el temor natural de que cualquiera de esos reyes viniera a tomar venganza. Y de hecho, el hecho de que haya tenido esa victoria sobrenatural pudo haber causado muchas envidias entre todos los demás pueblos. Esa sería una razón natural. Por eso es que dice, no, yo soy escudo para ti. Pero lo sorprendente es que dice, yo soy escudo para ti, tu recompensa será muy grande. Acababa Abraham de pasar un episodio en el que no tomó nada de los 10 de lo que se le ofrecía, se negó a lo que el otro rey le había ofrecido. Entonces ahí podemos entender un poco más que Abraham pudo haber tenido más bien una insatisfacción, porque inmediatamente en el versículo 2 dice, y Abraham dijo, oh Señor Dios, ¿qué me darás? Puesto que yo estoy sin hijos. Ahí está el detalle. Ahí está el detalle. Abraham escucha al Señor, o más bien, Dios conoce el corazón de Abraham y puede darse cuenta, por supuesto, de que en Abraham puede haber un temor de que la promesa que Dios le viene haciendo no se cumpla. De que lo que le dijo Dios en Génesis 12, de que en él serían benditas las naciones, que habrá una descendencia, no se cumpla, porque no ve claro. Acaba de ganar una guerra, pero no tiene nada que ver con la descendencia que Dios le prometió. O sea, no hay nada no hay un hijo. O sea, ya vio el poder de Dios sobrenatural a favor de él, pero no hay nada de lo que Dios le había prometido, una descendencia. Podemos entonces ver que la preocupación de Abraham es más en ese sentido, porque por lo que le expresa, ¿cuál va a ser mi recompensa si no me has dado un hijo? Que es lo que dice en el versículo 2. Y más aún, y el heredero de mi casa es Eliezer de Damasco, o sea, uno que no era su hijo. ¿Sí? Dijo, el versículo 3, dijo además Abraham, he aquí, no me has dado descendencia, y uno nacido en mi casa es mi heredero. Uno nacido en mi casa no se refiere a que sea su hijo, sino que es una persona de los que vivían con él, que no era hijo propiamente de él. O sea, Abraham está expresando un anhelo que él tenía de una descendencia y que iba conforme a la promesa que también Dios le había dado de que en él habría descendencia. Y en este momento Abraham externa eso al Señor, dice, ¿pero qué me vas a dar? O sea, esta victoria que me acabas de dar, obviamente estoy parafraseando, no me satisface. Aunque he visto la mano poderosa a favor tuya, a favor mía, no me satisface, no tengo heredero. ¿De qué me sirve? ¿De qué me sirve ser poderoso? ¿De qué me sirve ser rico si no tengo heredero? Mis amados, es una súplica de Abraham, ¿sí?, completamente genuina y además acorde a la voluntad de Dios, porque Dios ya había revelado que habría descendencia de él. Alguno pudiera pensar o pudiera ver esta súplica como un poco atrevida, ¿no? O sea, como un reclamo hacia Dios. O sea, ¿qué me vas a dar de herencia? O sea, ¿por qué me das una herencia que no te estoy pidiendo? Si yo lo que quiero es un heredero. Pero no, es una súplica de acuerdo a la voluntad de Dios, porque él, además Dios ya había puesto en el corazón de Abraham ese deseo por ese heredero. Entonces, en estos versículos del 1 al 3, como decíamos, Dios conoce cuál es la necesidad de Abraham.
¿sí? Y además escucha su súplica. Dicho de paso, y como una buena enseñanza, y quisiera subrayar, dicho de paso, Dios se satisface cuando nosotros suplicamos de acuerdo a su voluntad, ¿sí? Él escuchó su súplica. Es muy significativo el hecho de que hay una respuesta inmediata de parte de Dios a la súplica de Abraham. Entonces, Dios escucha, Dios conoce la necesidad y Dios escucha la súplica de los que son. Yo dije del hombre al principio, pero yo creo que sería más correcto decir de los que son suyos, ¿verdad? Porque estamos hablando aquí que Abraham es nuestro representante como ante Dios, como el pueblo de Dios, ¿verdad? Pasando al siguiente punto, Dios responde la súplica. En los versículos del 1 al 3, conoce el corazón, sabe la necesidad de Abraham, porque le dice: tu recompensa será grande, y sigue apuntando hacia la gran recompensa que tendrá Abraham, pero Abraham todavía no lo entiende. Y Abraham le dice: pero yo necesito heredero. Ok, versículo 4, pero he aquí, la palabra del Señor vino a él diciendo: tu heredero no será este, sino uno que saldrá de tus entrañas. Él será tu heredero. ¿Sí? Como le decía, Dios se agradó de ese deseo de Abraham y que lo haya expresado, ¿sí? Dios se agradó de que Abraham orara de acuerdo a la promesa que Dios le había hecho. Y Dios responde. Y Dios sigue respondiendo en su propósito, sigue en la misma línea. Fíjense cómo Dios responde: he aquí, tu heredero no será este, sino uno que saldrá de tus entrañas. Sigue respondiendo en el mismo sentido. Sí habrá heredero. Sí habrá heredero. Ahora, Dios utiliza una figura. Dice en el versículo 5, lo llevó fuera y le dijo: ahora mira el cielo y cuenta las estrellas, si te es posible contarlas. Así será tu descendencia. O sea, Dios quiso impactar el corazón de Abraham. Ya no nada más le dijo: en ti serán benditas todas las naciones, te bendeciré. No, ya no nada más se lo dijo, sino dijo: mira, ahora te voy a demostrar, o sea, te voy a dar una garantía. Ve las estrellas. Bueno, así será tu descendencia. Esto es una prueba muy fuerte para la fe de Abraham, un refuerzo muy fuerte para la fe de Abraham, porque imagínense, Abraham cada vez que viera las estrellas recordaría la promesa de Dios. O sea, Dios quiso impactar el corazón de Abraham para que su fe fuera ¿qué? Reforzada. Así es Dios. Cuando Dios quiere que nuestra fe sea reforzada, que nuestra fe crezca, Dios usa, y creo que todos somos testigos de ello, que Dios usa eventos, circunstancias para que nosotros nos quedemos como Abraham. ¡Wow! ¿Así? ¿Así de grande? ¿Así de fiel eres? Yo creo que todos lo hemos experimentado, ¿verdad? No tiene caso aquí hablar de ejemplos. Cuando Dios nos muestra a través de circunstancias, como diciendo: ¿quieres fe? Ahí está. ¿Cuántas veces no lo hemos experimentado? Dios usa esas herramientas poderosas en su mano para reforzar y acrecentar nuestra fe. Y fue lo que hizo con Abraham. La fe de Abraham fue impactada por esa garantía que recibió de parte de Dios. Ve las estrellas y así será tu descendencia. En este caso, en los versículos 4 y 5, Dios responde ante esa súplica de Abraham, ¿sí? Dios responde ante esa súplica de Abraham y además le da una garantía de que de la promesa que le está diciendo, que le está dando, se va a cumplir. Y pasamos
a nuestro punto número 3. Miren, voy a hacer una pausa hasta aquí. ¿Qué vemos aquí? Una relación en función a la promesa, ¿verdad? ¿Sí? Es decir, Dios dice lo que hay en el corazón de Abraham, Abraham expresa lo que hay en el corazón, Dios promete aquello o refuerza aquello que ya ha prometido, y es en el mismo sentido. Pero el versículo 6, ¡pum!, así como que es una bomba que explota, porque el versículo 6 habla de algo de lo que no se ha venido hablando desde que inició el pasaje. Dice el versículo 6: y Abraham creyó al Señor y él se lo reconoció por justicia. ¿Desde cuándo se habló de justicia? Desde que empezó este pasaje, inclusive desde anteriormente, desde el capítulo 14, no se había hablado de justicia. Pero aquí dice que Abraham le creyó al Señor, creyó en su promesa, y Abraham fue justificado. Mis amados, Abraham ni siquiera tenía la idea de que tenía que ser justificado. ¿Me explico? Él anhelaba ¿un qué? Un heredero. Él anhelaba la promesa de una descendencia. Él desde el capítulo 12, que Dios le dice a Abraham que salga de su tierra, Abraham es obediente y le está creyendo a Dios, Abraham viene caminando creyéndole a Dios. Aquí obviamente flaquea, aquí es un periodo de flaqueza de su fe, le expresa a Dios, pero de repente Dios sale con una sorpresa. Ok, has creído y se te cuenta como justicia. ¿Qué tiene que ver la justicia, mis amados? Abraham no sabía que tenía que ser justificado, Dios sí. Y la promesa que Dios tenía para Abraham, de esa descendencia, más que porque tuviera un hijo, o más que porque fuera a ser una gran nación, es porque en ese hijo iba a estar la justicia de Dios. La justicia de Dios, la justicia perfecta, la demanda justa de Dios perfecta, se iba a cumplir en ese hijo. ¿En quién? En Isaac. O en Ismael, que fue el primero que nació. Bueno, ya no me voy a adelantar a Génesis 16. Ustedes van a ver en Génesis 16 que Abraham desobedece y nace Ismael. Y luego nace Isaac, el hijo de la promesa. ¿Es Isaac aquel que va a satisfacer la necesidad de justicia? No, mis amados. ¿Es Jacob? No. Pero si le seguimos, es Judá. Y si le seguimos, ¿a dónde vamos a llegar, mis amados? A Jesús. A Jesús. Abraham está prometiendo que en el hijo de la promesa, ahí habrá justicia. Mis amados, es increíble que en Génesis 15 Abraham fue justificado por Cristo. La obra justificadora o de justicia perfecta de Cristo se le está aplicando, mis amados, a Abraham. ¿Qué sabía Abraham de Cristo? Absolutamente nada. Pero ahí está el principio del Evangelio, que Abraham fue justificado por la fe en el Hijo de la promesa, en Cristo. No sabía que era Cristo, por supuesto. Él solamente le creyó a Dios en que ese Hijo vendría. Mis amados, por fuerza tenemos que revisar el tema de la justicia, de la justificación, porque conectamos la fe de Abraham, que estaba puesta en la promesa del Hijo, y Dios lo declaró justo al creer en la promesa del Hijo. Fíjese que no dice que Abraham se justificó, ¿verdad? Dios declaró justo a Abraham cuando él creyó en que el Hijo vendría realmente. Esto nos conecta directamente, mis amados,
hasta Romanos 4. Vamos por favor a Romanos 4. Vamos a Romanos 4. Y ahí vamos a tratar de escuchar la voz del Señor y de asombrarnos por lo maravilloso que es la palabra de Dios. Dice Romanos 4. Dice, ¿qué diremos entonces? Romanos 4:1. ¿Qué diremos entonces? ¿Que halló Abraham nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene que jactarse, pero no para con Dios, porque dice la Escritura, y creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pablo está repitiendo lo que Dios le dijo a ¿quién? Abraham. Pablo está usando el argumento de Abraham para demostrar que la justicia de Dios es por medio de la fe. Y luego dice, versículo 4, ahora bien, al que trabaja, el salario no se le cuenta como favor, sino como deuda. Mas al que no trabaja, pero cree en aquel que justifica al impío, su fe le cuenta por justicia. El argumento de Pablo para echar abajo la justicia por obras, ¿lo trae desde dónde? Desde Abraham. Desde Abraham trae ese argumento. Si ustedes lean conmigo, por favor, esto es lo que Pablo trae respecto a Abraham. Pero Pablo viene explicando cuál es el principio de la justicia de Dios, o cómo un hombre se puede justificar delante de Dios. Desde el capítulo 3, versículo 21. Vayan conmigo, por favor, ahí mismo, Romanos 3, 21. Fíjense, por favor, mis amados. Pero ahora, aparte de la ley, la justicia de Dios ha sido manifestada, atestiguada por la ley y por los profetas. O sea, aparte de la ley, o sea, no con la ley, aparte de la ley, la justicia de Dios se manifestó. Fueron testigos, la misma ley y los profetas fueron testigos de esa justicia. O sea, la ley y los profetas, todo el Antiguo Testamento, entiéndase, ¿verdad? La ley y los profetas, todo el Antiguo Testamento, está diciendo Pablo, dieron testimonio de esa justicia de Dios. ¿De quién está hablando? 22, es decir, la justicia de Dios por medio de la fe, ¿en quién? Jesucristo, mis amados. Dice Pablo, todo el Antiguo Testamento da testimonio de que la justicia de Dios es por medio de la fe, ¿en quién? En Jesucristo. Mis amados hermanos, Abraham estaba creyendo en Jesucristo. No directamente, porque la obra de Cristo todavía no alguna vez he escuchado, me resulta muy didáctico pensar que la obra de Cristo los efectos son hacia el futuro y hacia el pasado, ¿verdad? Es como una tarjeta de crédito, ¿verdad? Es decir, cuando Cristo satisfizo la demanda de justicia de Dios en la cruz, en ese momento en lo que creyó Abraham tomó completamente su forma. Hasta ahí todavía estaba velado. Por eso decimos que la revelación de Dios es progresiva, ¿verdad? Hasta ahí estaba velado en Abraham, pero era nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Versículo 24, ahí mismo, 3:24 en Romanos, seguimos en Romanos. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús. Somos justificados por gracia, no por obras. Somos justificados por gracia. ¿Pero por qué? Porque Cristo ya nos redimió. Es decir, estrictamente si somos justificados por obras, ¿verdad? ¿Están de acuerdo conmigo? Por la obra de Cristo. Porque Cristo cumplió la demanda de obras de Dios de manera perfecta. Y esa justicia nos es a nosotros, ¿qué? Imputada. ¿Qué le dijo Dios a Abraham?
más bien, ¿qué dice ahorita en Génesis 15? Abraham creyó y le contó por justicia, o sea, Dios quiso justificarlo, le aplicó la justicia. Pero si nos quedamos ahí, mis amados, en la revelación hasta Abraham, nos quedarían muchas dudas de nuestro Dios. ¿Por qué lo declara justo? ¿Qué tiene Abraham? ¿Por qué? O sea, es decir, si Dios exige el cumplimiento perfecto de la ley, ¿por qué justificar a Abraham? Mis amados, la ley no había ni siquiera sido entregada. ¿Por qué justificarlo? Me estoy explicando, es decir, no hay ley. Génesis 15, no hay ley. Y Abraham ya está siendo justificado, porque la justicia no es por medio de la ley. Es un regalo de Dios. ¿Se fijan? No hay ley. No tenía que haberse entregado la ley para ser justificado. Versículo 28 de ahí de Romanos 3. Dice Pablo: porque concluimos que el hombre es justificado por la fe, aparte de las obras de la ley. Por eso es que Abraham es el padre de la fe, y por eso es que nosotros somos de la fe de Abraham, y por eso es que somos justificados como fue justificado Abraham, no por la ley. Mi amado hermano, si tú todavía no has podido, como todos, y creo que nadie hemos podido del todo, acabar de matar al católico romano que llevas adentro, esto es un arma tremenda para que lo aniquiles. Somos justificados por fe y por gracia. No hay que añadir absolutamente nada para ser justificados, mi amado. Absolutamente nada. Todo lo hizo Cristo, todo. En Abraham todavía no lo ha hecho, pero llegó a hacerlo, y eso se le imputó a Abraham. Qué tremendo. Qué tremendo. Que Dios declaró a Abraham justo. En este argumento de Pablo vemos entonces la conexión que tiene Génesis 15, ¿sí?, con Romanos, con el argumento de Pablo. El argumento de Pablo está basado, perdón, lo dije al revés, el argumento de Pablo está basado en los hechos que tuvo Dios con Abraham, en esa relación y en ese intercambio que tuvo Abraham con el Señor. En el capítulo, dice un autor, y lo cito porque me pareció nada más como una frase muy orientadora, dice: la fe de Abraham en la promesa del Hijo, subrayo, prefigura la fe cristiana que confiesa que Dios declara justo a los creyentes por medio de Cristo. ¿Sí? Está prefigurando, la fe de Abraham está prefigurando nuestra fe. ¿Sí? Ahora, mis amados, me voy a regresar tantito, espero no estarnos para ahí para acá, pero me resultó bien interesante el pasaje de Melquisedec. ¿Se acuerdan quién fue Melquisedec? Sacerdote del Dios Altísimo, Rey de paz, una figura, una teofanía de nuestro Señor Jesucristo, una aparición de nuestro Señor Jesucristo en el Antiguo Testamento. Aparece a Abraham, ¿estamos de acuerdo? Génesis 14. Aparece a Abraham, y Abraham bendice además a Abraham, bendice al Dios de Abraham, y dice ahí que Abraham le entregó los diezmos de todo. Mis amados, ¿a quién estaba reconociendo Abraham como sacerdote? ¿A Aarón y a su descendencia? Abraham estaba reconociendo como sacerdote del Dios Altísimo a Melquisedec, a uno que no era de la orden de Leví, era de otra orden. Entonces, la relación que el hombre está teniendo con Dios por medio de Abraham
es a través de Melquisedec, no a través de la ley. ¿Me explico? El hecho de que Abraham entregara los diezmos a Melquisedec es reconocer el sacerdocio de Melquisedec, es decir, de Cristo. ¿Y qué con el otro sacerdocio? El otro sacerdocio no era para salvación, era una figura nada más. Pero siempre la salvación, siempre fue por el lado de la fe. Vamos a ir rapidito a Hebreos 7 y vean lo tremendo que dice Hebreos 7:12. Hebreos 7:12. Porque cuando se cambia el sacerdocio, necesariamente también ocurre también ¿un qué? Un cambio de ley. Pues aquel de quien se dicen estas cosas pertenece a otra tribu de la cual nadie ha servido en el altar. Porque es evidente que nuestro Señor descendió de Judá, una tribu de la cual Moisés no dijo nada tocante a sacerdotes. Versículo 15. Y esto es aún más evidente si a semejanza de Melquisedec se levanta otro sacerdote que ha llegado a serlo, ojo, no sobre la base de una ley de requisitos físicos, sino según el poder de una vida indestructible. Versículo 18, porque ciertamente queda anulado el mandamiento anterior por ser débil. Mis amados, es increíble lo que acabamos de ver en Melquisedec. O sea, Dios nos está mostrando que Abraham se está relacionando con Dios por medio del sacerdote perfecto que es Cristo, por medio de la fe, no por medio de la ley. Es increíble. Por eso los creyentes nos llamamos creyentes, porque creemos en que Cristo es nuestro sumo sacerdote, porque Cristo cumplió las demandas de la ley, porque Cristo es el heredero, porque en Cristo somos hijos de Dios. Quería tocar esto respecto al sacerdocio de Melquisedec porque le da más sentido. A veces nos quedamos en ese pasaje, no sé si a ustedes les han pasado, como que nos quedamos con dudas de Melquisedec, ¿no? O sea, ¿por qué apareció ahí? Y no está de más, porque estaba prefigurando algo. O sea, primero aparece el sacerdote, Abraham le da los diezmos de todo, y luego, más adelantito, Dios declara justo a Abraham por los méritos de Cristo. ¿Sí? Por los méritos de Cristo. Ya nos quedamos ahí en Romanos, mis amados, porque seguimos en el punto 3, que es la justificación por medio de la fe. Dios justifica. Les dije al inicio del mensaje que este iba a ser el centro de nuestro sermón, porque al inicio les dije que el tema era que Dios conoce la necesidad de justicia del hombre, ¿verdad? Y ahí en Romanos, en los versículos 9, en el versículo capítulo 4, versículo 9, fíjense. Bueno, mejor nos pasamos al versículo 13, porque el versículo 9 les comento, del 9 al 11 tiene que ver con la circuncisión, pero no quiero meterme en ese tema porque le toca a mi siguiente, al hermano que le toca la semana que entra, y mejor para que él tenga de dónde poder exponer esta parte de la circuncisión. Pasamos al versículo 13, porque la promesa a Abraham o a su descendencia de que él sería heredero del mundo no fue hecha por medio de la ley, sino por medio de la justicia de la fe. Una vez más, por medio de la justicia de la fe. Versículo 18. Él creyó en esperanza contra esperanza a fin de llegar a ser padre de muchas naciones, conforme a lo que se le había dicho: así será tu descendencia. Entonces, mis amados, esa promesa que Dios le había hecho a Abraham en Génesis 12, de que él sería padre de muchas naciones, ¿por qué? ¿A quiénes se refería?
a todos aquellos que eran de la fe de Abraham, ¿verdad? No del pueblo de Israel físicamente, de la fe de Abraham, aquellos en los que creerían en la promesa de el Hijo, de la promesa del Hijo que los justificaría. Esos son los de la fe de Abraham, ¿sí? Y en el versículo 18 vemos que creyó en esperanza, y en el versículo 19 dice, y sin debilitarse en la fe, contempló su propio cuerpo ya que estaba como muerto, puesto que tenía como 100 años, y la esterilidad de la matriz de Sara. Estamos yéndonos a que Abraham, una vez que recibió la promesa y que creyó al Señor y le fue contado por justicia, ahí no se quedó todo. Dice ahí el versículo 19, sin debilitarse, o sea, Abraham perseveró en la fe. ¿Me explico? Él perseveró en la fe. Aunque sucumbió por un momento, siguió perseverando en la fe. Ustedes lo vamos a ver más adelante en los siguientes estudios. Versículo 21, y estando plenamente convencido de que lo que Dios había prometido poderoso era para cumplirlo, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Y no solo él fue escrito, y no solo por él fue escrito que le fue contada. Mis amados, abran bien los oídos, por favor. Sino también por nosotros, a quienes será contada, como los que creen en aquel que levantó de los muertos a Jesús nuestro Señor. Sino también por nosotros. Mi amado, ¿somos de la fe de Abraham? ¿Somos de la fe de Abraham? Es decir, aquí es un punto en el que tú y yo tenemos que analizar, no qué tanto creemos, sino qué creemos. No estoy diciendo, fíjense, mi pregunta no fue, ¿tenemos la cantidad de fe que tuvo Abraham? Porque Abraham hubo momentos en que tuvo fe muy chiquita, ¿eh? Ahí está Ismael, ¿verdad? Ismael nació porque Abraham tropezó en su fe. Entonces la pregunta es, no es qué tanto crees, sino en qué crees, mi amado. ¿Estás creyendo en la fe de Abraham? ¿Cuál es la fe de Abraham? Predícate el Evangelio una vez más. Eres justificado. Tu justicia, tus obras no han servido para nada y estás confiando, descansando plenamente en la obra de Cristo. O sea, plenamente en la obra de Cristo. Has visto que tus justicias no sirven para nada. O sea, has experimentado como Abraham, porque Abraham experimentó. Insisto, el caso de Ismael. O sea, él se dio cuenta que su justicia no sirvió para nada, echó a perder las cosas más bien. ¿Sí? Y si no, también pregúntale a Jacob más adelante, en todos sus errores o pecados, pues, por falta de fe. Entonces, estamos creyendo tenemos la fe de Abraham. Es un buen momento, mi amado, para que analicemos el contenido de nuestra fe y para que nos volvamos a predicar el Evangelio, ¿sí? Para que no caigamos sin querer o queriendo en querer justificarnos nosotros mismos. Les dije hace un momento, ¿qué tan vivo está ese católico romano que tenemos adentro? O sea, todos tendemos a querer justificarnos por obras. Y quienes de alguna manera Dios nos ha concedido el servir en una congregación, el hacer alguna obra en el ministerio, mis amados, tendemos mucho a creer que esa es nuestra justicia delante de Dios. Yo soy el primero en levantar la mano, mi hermano. O sea, nos justificamos, estamos en el ministerio, el que sea, sirviendo al Señor, porque
creemos en lo profundo de nuestro corazón que con eso nos estamos justificando, revisa, mi hermano, tu corazón, revísalo. Porque si es así, es momento de pedir perdón y descansar en la justicia perfecta de Cristo. Quitar esas obras delante de ti, quitarlas, no sirven para nada, porque están empañando la justicia perfecta de Cristo. Y en último de los casos, te están impidiendo vivir una vida en la gracia, no en la libertinaje, una vida en la gracia, descansando. Acuérdense que dijo nuestro Señor Jesucristo, y esta es la vida eterna, ¿verdad? Juan 17, que te conozcan a ti. O sea, tú ya puedes estar viviendo el cielo aquí en la tierra, si es que estás viviendo descansando en la obra de Cristo. ¿Sí? Nuestra vida en Cristo es una vida de descanso, mi hermano. Nuestra vida en Cristo es nuestro sabbat. Él nos sacó de las obras para vivir por gracia. Y bueno, con esto pasamos al versículo, a la última parte, al cuarto punto, que es Dios pacta con su pueblo. No voy a leer todo porque es el resto del capítulo. No voy a leer todo, el resto del capítulo es desde el versículo 7 hasta que termine el capítulo, y vamos a ver nada más algunos detalles. Por ejemplo, aquí vemos, por ejemplo, en esta parte que hay una ceremonia ahí un poco rara, ¿no? Hay una ceremonia un poco rara donde Dios le pide a Abraham, dicho sea de paso, obsérvese cómo Abraham de inmediato obedece a Dios, ¿verdad? Una vez que Dios lo justifica, inmediatamente le obedece a Dios, y hay una ceremonia rara, le pide unos animales que lo parta por la mitad, unas aves que no las parta, y luego Abraham está esperando. Ya lo hizo y Abraham está esperando. Y luego viene una revelación de parte de Dios de lo que será el futuro de Israel, pero cómo Dios seguirá concediendo el favor y cumpliendo la promesa que le ha hecho a Abraham. Ahora, la interpretación más común de esta ceremonia es algo que se hacía entre dos personas para realizar un pacto, ¿sí? Al caminar entre los animales es como si las personas dijeran que me suceda a mí así si no cumplo con el pacto, ¿verdad? O sea, estaban unos animales partidos en dos y pasaban unas personas por el medio, y los pactantes pasaban por el medio, y era una señal de decir que me suceda esto si yo no cumplo con el pacto. Pero veamos que ahí en la ceremonia, ¿sí? El que dice que pasó, vamos, para no poner palabras que no son, dice ahí específicamente, dice, versículo 15, 17, y aconteció que cuando el sol ya se había puesto, hubo densas tinieblas, y he aquí apareció un horno humeante y una antorcha de fuego que pasó por entre las mitades de los animales. ¿Quién pasó? ¿Abraham? No, un horno humeante y una antorcha, simbolizando la presencia ¿de quién? De Dios. El que pasó en medio de los animales fue Dios. Dios pactó con Abraham y Dios se comprometió a cumplir el pacto. Mis amados, Dios hizo un pacto de Abraham de gracia. Dios lo iba a cumplir. Dios lo iba a cumplir. Dios es el que dijo, sí, si no lo cumplo, que me pase como estos animales. ¿Y quién es Dios para mentir? Él no es hombre para mentir. ¿Qué le restó a Abraham? ¿Qué le restó a Abraham? Obedecer. Nada más.
Pero aún su obediencia no era condición para que se cumpliera el pacto. Ojo, no estoy enseñando aquí desobediencia. Lo que estoy diciendo es que la desobediencia de Abraham no iba a eliminar el pacto. Y la desobediencia de ninguno de aquellos en quien Dios ha puesto siguió cumpliendo su promesa. Ninguno, díganme quién de todos ellos, díganme por favor quién de todos ellos no pecó. Si quieren preguntarse a quiénes me refiero, vayan a Mateo 1. Mateo 1:1, ¿qué nos relata Mateo 1:1? La genealogía de Cristo. Y fíjense qué curioso que empieza con Abraham. ¿Sí? Desde Abraham en adelante hasta llegar a José, pasando por David, pasando por Salomón. ¿Quién de ellos no pecó? Nosotros sabemos que todos pecaron, menos el Hijo perfecto de la promesa, el que nació de José y María. ¿Sí? Cristo Jesús, de María, ¿verdad? Es decir, es tan importante entender, mis amados, la naturaleza de este pacto. Es un pacto perpetuo que hizo Dios, no lo hizo el hombre. Y de paso, mis amados, los pactos en la Biblia los hace Dios, no los hace el hombre. Si tú has escuchado que hay que pactar o que hay que, son enseñanzas extra bíblicas, pseudo bíblicas, herejías, por decirlo de otra manera, ¿no? O más claro. Con Dios no se pacta, Dios pacta. Y Él es el que establece las condiciones. Y sabes una cosa, Él es el que cumple el pacto. Entonces, vemos en esta ceremonia que Dios se compromete, y la parte de Abraham es creer, y que su fe demuestra de la confianza que ha tenido, su vida, demuestra que la confianza que ha tenido de la promesa de Dios. ¿Sí? Mis amados, ¿hasta dónde llegó el pacto? Lo repito, hasta David. David pecó y le dio un hijo, Salomón. Dios le dio un hijo. Hasta Salomón tuvo el reino perfecto terrenal, o sea, fue la época más esplendorosa del pueblo de Israel. Salomón pecó, se fue tras los dioses de sus mujeres. Y ahí nos vamos, el reino se dividió y nos vamos con Israel y con Judá, reyes en el norte, reyes en el sur, muchos haciendo lo malo, muy poquitos haciendo lo bueno. Y Dios seguía trayendo un descendiente. Dios seguía trayendo un descendiente. Aún en el exilio, cuando acaban los asirios con el reino del norte y el reino del sur, Judá, es exiliado a Babilonia, aún ahí Dios, lean Isaías 60, aún ahí en el exilio, cuando está todo perdido, aún ahí Dios promete, ¿sí?, que vendrá la luz sobre su pueblo y que la gloria del Señor estará sobre su pueblo y que las naciones vendrán a Israel por causa de la presencia de Dios. Aún en el exilio, Dios, yo estoy mencionando Isaías 60 como un ejemplo de que Dios seguía prometiendo y cumpliendo, ¿sí? Y llegamos al Nuevo Testamento, a los Evangelios, y vemos, por ejemplo, cómo en Lucas 1, 54 y 55, en ese canto de María, el Magnificent que conocemos, cuando ella alaba al Señor por esa gracia que ha tenido con ella, hay un versículo ahí donde dice: porque el Señor ayudó a su pueblo como le prometió a Abraham. Léelo por favor en tu casa, el Lucas 1 del 54, del 67 al 75, 54, 55. María diciéndole: Dios vino a ayudar a su pueblo como le prometió a Abraham, refiriéndose al hijo que venía en su seno. Como la promesa de Abraham, mi amado, yo nunca, de veras, honestamente, nunca lo había visto.
Y lo había leído varias veces ese cántico. Y nunca me había fijado que María está haciendo referencia a la promesa que Dios le hizo a Abraham, a ese hijo. O sea, María está diciendo que ese hijo es la promesa de Abraham, que le hicieron a Abraham. Y lo mismo del 67 al 75, cuando este sacerdote también se refiere a la promesa que Dios tuvo en Abraham. Léanlo en su casa con calma. Y mis amados, lean Apocalipsis 7, la adoración que habrá en el cielo, a la adoración celestial. Apocalipsis 7, del 4 al 8, aquellos salvados que son de la fe de Abraham. Mis amados, el pacto de Dios, la justificación, la declaración que Dios hizo de justicia sobre Abraham y sobre todos los de la fe de Abraham, y el pacto que Dios hizo con Abraham y todos los de la fe de Abraham es perpetuo, mi hermano, y se cumplió de manera perfecta con la obra de Cristo. Eso, mi hermano, nos debe llenar de gozo, nos debe hacer respirar profundo y darle tantas gracias a Dios por habernos incrustado en un plan tan perfecto, en un plan tan glorioso, en donde no tenemos nada que hacer, pero por gracia ahí estamos. Y nos ha concedido la fe para estar agarrados ahí, y que el resto de nuestras vidas podamos estar tomados de esas promesas, porque la vida del creyente es la promesa. La vida del creyente avanza agarrado de las promesas de Dios, que para nosotros son en Cristo Jesús. Para nosotros son en Cristo Jesús. ¿Qué aplicaciones tiene todo esto, mis amados? Lo voy a hacer en forma de resumen. Nuestra justicia es la declaración que Dios hace de nuestra aceptación como pueblo de Dios. Nuestra justicia no es nuestra, nos es imputada, ¿sí? Y el instrumento por medio del cual nos hacemos de esa justicia es la fe, que además nos ha sido dada. No podemos añadir absolutamente nada de nuestro propio esfuerzo a lo que Dios ya ha hecho por nosotros. La salvación es un regalo que Dios nos ha dado en Jesucristo. Y esa salvación, mi amado, yo te pregunto, o pregúntate tú ahí, ¿soy salvo? Y después de que te respondas, ahora pregúntate, ¿qué tanto creo en las promesas de Jesús? Te vas a dar cuenta qué tan salvo eres. Porque la salvación nos es dada de manera objetiva, pero aparte nos concede la fe para creerlo. Si la fe que tienes en las promesas de Dios es viva y te está manteniendo, llevando una vida que agrade al Señor como agradecimiento, entonces quiere decir que estás viviendo tu salvación. Porque tú ya fuiste salvado. Tú ya fuiste salvado y la salvación ya se te aplicó. Ya no tienes nada que hacer, pero estás viviendo tu salvación porque se concluirá en el día del Señor. ¿Estás de acuerdo? No la vas a perder, pero todavía no termina. Ya eres salvo, pero todavía no. Ya fuiste declarado salvo, pero hay un proceso hasta que termine. La salvación concluirá en el día del Señor. Pero sí es importante que tú examines si estás en la salvación, si estás viviendo en tu salvación. No por tus obras, por tu fe. Que la fe trae obras, por supuesto, es otro tema. Pero aquí el tema es la fe. Una vez que nos hemos aferrado a las verdades de Dios, tenemos que vivir como Dios quiere que vivamos, que es lo que acabo de decir. Mi amado hermano, ruego al Señor que
Génesis 15, como Génesis 12, sea como un baño de agua fresca en medio de este calorcitos que estamos viviendo, en medio de tu temperatura espiritual, que te refresque y que te ayude a recordar, que es un asunto de Dios, que Él lo hizo todo, y que lo que hagas, las obras a las que has sido llamado, las hagas en profundo agradecimiento y gozo por lo que Dios ha hecho por ti. Que no intentes, como nos ha pasado, a mí me ha pasado, ganarte el favor de Dios. Que no intentes ganar puntos, que eches fuera cualquier intento que ocupe, de obra que quiera ocupar el lugar de la gracia. Que Dios te ayude a vivir en la gracia del Señor, porque a eso hemos sido llamados, mi amado. Porque en el sufrimiento que venga, la prueba que venga, lo que tenga que venir, hemos sido llamados a vivirlo en la gracia del Señor. Y eso nos lleva a vivir en descanso, que nuestra alma descanse. Espero que así sea, mi amado. Vamos a orar. Gracias te damos, Señor, por esta palabra que nos has concedido en Génesis 15. Señor, seguro estoy que aún lo más que podamos profundizar, no alcanzaremos a comprender, Señor, completamente por qué yo. ¿Por qué me justificaste, Señor? ¿Por qué? Porque eso perfecto, esa obra gloriosa, eso que tenía que ver contigo y Cristo, ¿por qué yo ahí, Señor? ¿Por qué, Señor? Ayúdanos no a entenderlo, sino a responder, Señor. A entenderlo en el sentido en que sea la base de nuestra relación contigo, Señor. Que sigamos creciendo en el conocimiento de nuestro Salvador, pero que sigamos también creciendo en el amor y en la paz y en el descanso que nos has concedido, Señor. Que las obras que tengas para nosotros, analicemos continuamente el motivo de nuestro corazón y nos permitas echar fuera todo aquello que quiera ocupar el lugar de la gracia. Que nos lleves, Señor, a querer agradarte, pero no para ganarnos tu favor, Señor. Líbranos, porque eso sé, Señor, que constantemente ocupa lugar en nuestros corazones. El intentar justificarnos, Señor, por muchas razones, tantas y tantas formas de pecar en esa manera, en ese aspecto. Y Padre, para que podamos vivir la vida que nos has concedido en este mundo y podamos ver más claramente hacia dónde nos has llamado y nos estás llevando. Ayúdanos, Señor, a conocer más a nuestro precioso Salvador, menguando en nosotros y creciendo Él en nosotros. Te lo pedimos en su precioso nombre y te damos gracias. Amén.